Hola, soy Carolina Silva y en este espacio de 5 minutos para hablar de arbitraje tenemos un programa, una edición de lujo, porque tengo dos invitadas que ustedes deben conocer. Se trata de la doctora Anne-Marie Mürle, es una árbitro internacional, árbitro doméstico, profesora y pues fue expresidente hasta hace, fue presidente hasta hace muy poco tiempo del capítulo de la CCI en Colombia. Además, se dedicó a unas grandes jornadas académicas en donde todos los que hacemos parte de esa comunidad aprendimos, vivimos y extrañaremos. También estará con nosotros Ana María Ordóñez Puentes, que ustedes ya la han visto, ya la conocen, fue la ex apoderada de la defensa del Estado de Colombia en todos los arbitrajes de inversión. La razón de ser de muchos de los arbitrajes que ha ganado el Estado de Colombia. Y yo, que les he planteado, les he hecho una propuesta indecente, porque queremos llevar este mensaje del arbitraje a toda la comunidad, a todos los empresarios, que conozcan cuándo se invoca un arbitraje, cuándo se convoca, cuándo se pone en ejecución y cuándo se pacta. La primera pregunta que le tengo a este panel de lujo es ¿cómo se llega a un arbitraje? ¿Cómo se llega a un arbitraje doméstico? ¿Cómo se llega a un arbitraje internacional? Ya uno de inversión. En este caso, que hablaré del doméstico, yo me anticipo en decirles que para llegar a este arbitraje doméstico se necesita únicamente el acuerdo de voluntad de las partes, incorporar una cláusula compromisoria o un compromiso en un negocio jurídico. Debemos recordar que nosotros estamos habilitados en Colombia por el artículo 116 de la Constitución Nacional y en nuestro caso de arbitraje colombiano, que tenemos un régimen dualista en un solo cuerpo normativo, un capítulo de arbitraje internacional del que ahora hablará la doctora Anne-Marie, y otro para el arbitraje doméstico, y esta transitoriedad que tenemos habilitada por el artículo 116 de la Constitución Nacional es la que nos permite llegar al arbitraje, sustraernos de la jurisdicción ordinaria y venir a la jurisdicción arbitral, es pactando esta cláusula arbitral, estimados colegas. Nosotros tenemos en el procedimiento del arbitraje doméstico un procedimiento reglado a través de la ley 1563 y un procedimiento que además hay algunas remisiones al Código General del Proceso. Con lo cual, esto es lo que tenemos en arbitraje doméstico. Anne, ¿por qué no nos cuentas cómo funciona esto en arbitraje comercial internacional? Bueno, pues muchas gracias, Carolina, por la invitación y por el reto que nos has puesto, y es dirigirnos no a una audiencia de colegas, sino a los empresarios. Sin embargo, pues nuestros colegas también le contarán a sus clientes el ABC para llegar a un arbitraje internacional. Para llegar a un arbitraje internacional, como para todo arbitraje, se requiere un pacto, un acuerdo de voluntades. Lo que ocurre es que el arbitraje internacional no permite que solamente sea el acuerdo el que determine esta naturaleza internacional del arbitraje. Según nuestra legislación, para que un arbitraje sea internacional, debe cumplir uno por lo menos de 3 de los criterios que se establecen en la ley. Y estos criterios son que el acuerdo de arbitraje se firme por partes que tienen su domicilio en estados diferentes al momento de la firma de este acuerdo. Ese es el primero de los criterios. El segundo es que el objeto del arbitraje o el lugar de cumplimiento de las obligaciones del arbitraje tenga conexión con un lugar que está en otro sitio que el que tiene el domicilio las partes. Y por último, que la controversia afecte los intereses del comercio internacional. Este último punto, que afecte los intereses del comercio internacional, se ha entendido como que la controversia o el contrato involucre la transferencia transfronteriza de bienes y servicios. Entonces, en resumen, para llegar a un arbitraje internacional necesitamos un acuerdo de voluntades en el contrato, y este contrato tiene que tener un ingrediente de internacionalidad de los que establece la ley. Esa es, pues, en corto, la respuesta. Bueno, muy bien, Anne. ¿Y qué pasará con el arbitraje de inversión en esta misma pregunta que le traslado a Ana María? Arbitraje de inversión. Muchas gracias, Carolina. Me encanta estar con Ana y contigo en este espacio. En el arbitraje de inversión, al igual que en el doméstico y el comercial internacional, el consentimiento es clave
Pero hay una diferencia muy importante y es que el consentimiento no lo tienen todos los empresarios que están, por ejemplo, ubicados en Colombia. Para poder consolidar el consentimiento para un arbitraje internacional de inversión es necesario que exista un inversionista extranjero que esté protegido por uno de los 19 acuerdos internacionales de inversión que ha suscrito Colombia con otros estados para promover la inversión extranjera sostenible en el país. Muy bien, es un tema muy interesante. Yo tengo el paso a seguir, o la pregunta que tengo es, con base en lo que ustedes han dicho, cuéntame, Anne, ¿para qué sirve el arbitraje comercial internacional? ¿Cuál es la principal utilidad de utilizar ese mecanismo? Bueno, pues el arbitraje internacional sirve para lo mismo que el local y para lo mismo de alguna manera que el arbitraje de inversión, y es para resolver una controversia, es para decidir un conflicto entre las partes en un contrato. En el arbitraje internacional tiene una particularidad muy importante y es que permite a las partes que las eventuales controversias que surjan del contrato celebrado entre ellas sea decidido no por una corte local que puede ofrecer cierta desconfianza a una de las partes, sino por un tribunal de arbitraje conformado por árbitros de distintas nacionalidades a las de las partes contratantes. Adicionalmente, va a tener la gran ventaja el arbitraje internacional que la decisión, que es un laudo, al igual que se llama igual que en arbitraje de inversión y en arbitraje doméstico, este laudo va a poder ser ejecutado en distintos países. Así, el que resulte vencedor o que resulte con un laudo favorable podrá ejecutarlo en el lugar en el que el demandado tenga bienes para poder hacer efectiva esa decisión a su favor. Entonces, en corto, el arbitraje internacional está determinado por la posibilidad de escoger árbitros que no pertenecen a una jurisdicción de alguna de las partes. Bueno, y le traslado la misma pregunta a Ana María. Muchas gracias. El arbitraje de inversión tiene como una razón filosófica un poco más amplia de política internacional, y es que es la promoción de la resolución pacífica de conflictos internacionales y que además se encuentra despolitizada. La idea entonces del arbitraje internacional de inversión es permitirle a inversionistas extranjeros poder resolver diferencias que tienen con un Estado porque consideran que el Estado les ha afectado su inversión, sin necesidad de recurrir a la diplomacia, sin necesidad de tener que ir a la política. Entonces, digamos, es una prerrogativa ultra excepcional en donde un particular puede demandar a un Estado con el fin de que se determine si se han vulnerado o no los estándares de protección a la inversión que se encuentran, como ya les dije, en alguno de los 19 acuerdos internacionales. Bueno, muy bien. Esta pregunta, en el caso del arbitraje doméstico, tiene muchos aspectos para analizar. El primero, miren ustedes que Colombia, al haber reformado la ley 1563, al haberla puesto en ejecución y este régimen dualista, activó este tipo de controversias, resolverlas en la jurisdicción arbitral. Al activar esta jurisdicción, permite que las partes tomen la decisión de escoger unos árbitros. Si no los escogen, entonces se lleva por sorteo en los determinados centros de arbitraje de las distintas cámaras de comercio de Colombia y llevan a un feliz término la resolución de esas controversias. Hoy, Colombia ha avanzado tanto en el tema arbitral. Tenemos en cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, alrededor de más de 350 tribunales de arbitraje en materia de arbitraje comercial internacional. Y ni qué decir en materia de arbitraje doméstico, ni qué decir en materia de amigable composición, que es una figura de la que no vamos a hablar hoy, pero que sí en realidad se ha activado en gran medida. La definición, la autonomía de la voluntad que tienen las partes, la habilitación del artículo 116 de administrar justicia de manera transitoria, de sustraernos de la jurisdicción ordinaria, de venir a la jurisdicción arbitral, es una decisión que en Colombia se ha llevado
con mucho éxito. Y creo que van creciendo con las distintas controversias que seguramente se van a activar en estos tiempos y que esperamos desde acá poderlas resolver. Pero ojo, hay que revisar muy bien la demanda, muy bien ese contrato, porque a través de este mecanismo se resuelven las controversias que a través de asociación público-privada se resuelven, esas carreteras que se han construido, norma y ley que se habilitó cuando el presidente Santos fue el que permitió, promovió, por ejemplo, la incorporación de la amigable composición para resolver controversias en materia de carreteras. Así que es el ejercicio de la autonomía de la voluntad, la habilitación de las partes y la incorporación en los contratos, estimados colegas. La siguiente pregunta es, ¿quiénes son las partes de un arbitraje doméstico, en un arbitraje comercial internacional y en un arbitraje de inversión? En el caso del arbitraje doméstico, las partes pueden ser privadas, pero también puede haber entidades públicas que en este caso se sometan a este mecanismo a través de un pacto arbitral, de una cláusula compromisoria, que se encuentren incorporados dentro del contrato que hayan suscrito en su momento. Para el caso de las partes que puedan estar como terceros signatarios, también como tal vez adhieran al pacto, también, o los llamados en garantía, también, o los denunciados en pleito. En todo caso, cuando se pone en ejecución el proceso arbitral y hay una entidad pública, allí normalmente también hacen parte la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, también hace parte la Procuraduría en su dependencia en materia de arbitraje. En el caso de arbitraje comercial internacional, Anne, ¿cómo funciona? Pues Carolina, las partes en un arbitraje comercial internacional son en principio, y es la regla general, quienes suscribieron el pacto arbitral, y puede ser una entidad pública o una entidad privada o entidad pública y privada que hayan celebrado el contrato, pero siempre para ser internacional se requiere que tenga la característica del ingrediente de internacionalidad del que hablamos antes. Eso es determinante. Adicionalmente, y en casos excepcionales, pueden verse vinculados a un arbitraje quienes no firmaron el pacto, se llama los no signatarios, pero esto se da en casos, repito, absolutamente excepcionales. Habrá que determinar cuáles son las razones por las cuales un no signatario queda vinculado por un pacto arbitral. Pero en principio, quienes están en el arbitraje internacional son quienes firmaron la cláusula compromisoria dentro de un contrato que tiene un ingrediente de internacionalidad. Para el caso de arbitraje de inversión, Ana María. En el arbitraje de inversión es muy interesante y muy importante que se tenga claro que la parte siempre es el Estado, independientemente de si la medida que se cuestiona es adoptada por una empresa que tenga participación pública, independientemente de la rama del poder público a la que nos estemos refiriendo, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, o el nivel territorial. Incluso las corporaciones autónomas comprometen internacionalmente al Estado. Entonces, la parte que se defiende por regla general siempre va a ser un Estado. Y la parte demandante tiene que ser un inversionista extranjero que cumpla con los requisitos establecidos en cada uno de los en el acuerdo internacional que se invoca para ser considerado como tal. La siguiente pregunta, ¿quiénes son los árbitros en cada uno de estos trámites? En el caso nuestro, en el arbitraje doméstico, son los que las partes designen, por supuesto, y que por regla general ellos se ponen de acuerdo en quiénes son los árbitros a través de unas listas cruzadas, pero si no se ponen de acuerdo es el centro de arbitraje quien ejecuta el sorteo. Para el caso de donde hay una entidad pública, hay unas directivas presidenciales que deben someter sus nombres al cumplimiento de unas directrices fijadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Presidencia de la República. Pero en regla general es la idoneidad del árbitro y la experiencia que tengan para calificar en determinadas áreas y especialidades de los tribunales de arbitramiento. Para el caso de arbitraje comercial internacional, ¿cómo funciona, doctora Anne? Pues la designación de los árbitros, Carolina, en mi opinión, es un factor crucial
para los intereses de quienes participan en esta forma de resolución de controversias. Los árbitros son quienes dan confianza sobre la decisión que se tome para resolver el conflicto. Con base en esto, es una decisión que debe estar establecida de manera clara en el pacto arbitral. Entonces aquí juega también quién es la entidad administradora. En el pacto arbitral se puede establecer que los árbitros serán designados por las partes, pero de común acuerdo, pero cuando no hay ese acuerdo, ¿qué pasa? También se puede establecer en la cláusula qué pasa cuando no hay acuerdo, y ordinariamente si no se dice en la cláusula, pues será la entidad administradora de este arbitraje internacional quien va a designar los árbitros. Por eso es muy importante conocer el reglamento de la entidad administradora que se escoge al suscribir el pacto arbitral, y te puedo dar un ejemplo, y es el reglamento de ICC. En el reglamento de ICC, pues las partes, si no han pactado o no se ponen de acuerdo en el número de árbitros, es la Corte la que va a definir, la Corte de Arbitraje de ICC, cuántos árbitros, y en el reglamento se establece, por ejemplo, unos arbitrajes abreviados en los que solamente un árbitro es el que será designado. También la Corte tiene la posibilidad de confirmar los árbitros seleccionados por las partes, y en arbitraje internacional hay un tema muy importante que es el del árbitro de parte, que no se aplica en arbitraje doméstico. En arbitraje internacional, cada una de las partes puede designar un árbitro por regla general, y el presidente pues será designado o por acuerdo de las partes o en la forma en que las partes determinaron que este presidente sería nombrado, o por la entidad administradora de este arbitraje internacional. En cualquier caso, el tema de cómo van a ser designados los árbitros es un punto crucial que debe estar en el pacto arbitral. Lo deben tener clarísimo quienes pactan arbitraje, cómo van a ser seleccionados los árbitros que van a determinar los eventuales conflictos que surjan entre las partes. Bueno, y para el caso de arbitraje de inversión, Ana María. La regla general es muy similar a lo que explicaba ahora Anne, y es cada una de las partes designa su árbitro, esa es la regla general, y se llega a un acuerdo para que entre ambas partes designen al presidente, o entre los árbitros seleccionados por cada una de las partes determinen quién será el presidente. La idoneidad y experiencia que tú mencionabas, Carolina, también es muy importante, y en los arbitrajes de inversión, por lo menos desde el punto de vista del Estado, es fundamental que los árbitros que se nombran tengan conocimiento de derecho internacional público, porque como les decía, en la parte demandada por naturaleza en un arbitraje de inversión es un Estado a quien se le están cuestionando políticas que incumben con su soberanía. Luego es muy importante que el árbitro que vaya a hacer un análisis de esas medidas tenga conocimientos de derecho internacional público. Maravilloso. Bueno, y la última pregunta en temas académicos, y es, ¿cuáles son las decisiones más emblemáticas, más importantes a la hora de acudir a este mecanismo para el caso, por ejemplo, de arbitraje de inversión, Ana María? Es fundamental que quien decide acudir al arbitraje de inversión se asegure de que efectivamente se encuentra protegido por el tratado y que tiene el derecho a abrir esa puerta, porque el arbitraje internacional de inversión es una prerrogativa excepcional en donde el Estado consiente que un tribunal internacional determine o analice o incluso cuestione sus políticas siempre que se cumplan con unas condiciones específicas, y allí es donde está el consentimiento del Estado para ir al arbitraje. Es muy importante que se aseguren que cumplen con estos requisitos antes de decidir activar un proceso arbitral de inversión que es costoso y muy desgastante. ¿Y qué casos recuerda emblemáticos, importantes, que se hayan tomado en este mecanismo? Para seguir en la línea de cuál es una decisión importante que deben tener, sobre todo, por ejemplo, un inversionista cuando decide embarcarse en un arbitraje de inversión, las decisiones adoptadas en los casos de Gran Ahorrar, en donde queda en evidencia que el arbitraje de inversión es para la inversión extranjera, no colombiana, en donde también se hace énfasis en la prescripción, y el caso de AFC, que dejaron prescribir su derecho a ir al arbitraje internacional de inversión. Todos estos laudos son públicos y pueden ser revisados. La doctora Anne.
Bueno, sobre las decisiones que deben tenerse en cuenta a la hora de pactar un arbitraje internacional, pues yo creo que es crucial, como ya lo hemos hablado, el nombramiento de árbitros, es decir, en la cláusula compromisoria de estar clarísimo cómo van a quedar nombrados los árbitros. Otra decisión determinante es la entidad administradora. Vamos a escoger, por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional, la Corte de la Cámara de Comercio Internacional como entidad administradora de nuestro caso, o vamos a escoger la Cámara de Comercio de Bogotá, que tiene su división para administrar arbitrajes internacionales. ¿Y por qué esto es determinante? Porque el reglamento de cada una de estas entidades es el que va a regir el trámite arbitral, y en el reglamento están una cantidad de decisiones, valga la redundancia, que van a verse reflejadas en cómo se va a llevar a cabo este trámite, por ejemplo, la duración, por ejemplo, cómo se consolidan o acumulan trámites arbitrales. Y otra decisión importantísima es la sede del arbitraje, y aquí en internacional la sede no es el sitio donde se realizan las audiencias. La sede tiene una implicación jurídica importantísima, y es que la sede determina la jurisdicción que va a decidir el recurso de anulación que eventualmente se interponga contra el laudo arbitral. Entonces, para establecer la sede que yo voy a pactar en mi cláusula compromisoria, yo debo conocer cuál es el comportamiento de las cortes en ese país en relación con los laudos arbitrales. O sea, hay una frecuencia en anular laudos arbitrales, o la tendencia es a mantenerse dentro de las causales de anulación muy estrictas que se establecen en las distintas normatividades. Entonces, el tema de la sede es muy importante. Y hay otro tema que termina siendo importante y es conveniente fijarlo en la cláusula, y es el idioma del arbitraje, porque hay partes de distintas nacionalidades que pueden manejar distintos idiomas, y si no se ha decidido cuál va a ser el idioma del arbitraje, la Corte puede, en el caso de la Cámara de Comercio Internacional, dice que la Corte lo puede decidir, pero si por ejemplo hay distintos documentos y no está clara la decisión de las partes, el tema del idioma también va a ser objeto de discusión. De manera que tenemos entonces el idioma, la sede, la entidad administradora y por supuesto el derecho aplicable. El derecho aplicable es muy importante, y tenemos la distinción en arbitraje sobre el derecho aplicable al fondo, o el derecho aplicable al propio pacto arbitral, o el derecho procesal que se aplicaría en el trámite arbitral. Entonces, ese tipo de decisiones son cruciales y hay que tenerlas muy claras en el pacto arbitral, para luego que estos aspectos, que son adicionales al fondo de la controversia, no distraigan a las partes en unas discusiones que cuestan en tiempo y dinero. Es cierto, para el tema del idioma que está comentando Anne, yo creo que también llegamos a una conclusión, en mi caso particular, es que cuando hay una parte hispanohablante, siempre es mejor pelear en español que pelear en otro idioma, en ese lenguaje nativo que nos permite dirimir de una forma más clara esa controversia. Y para el caso de la CCI, para el caso de las distintas instituciones, hay unos modelos preestablecidos de cláusulas para el que las quiera revisar, unos modelos ideales para poder evitar ese margen de error y esa pérdida de tiempo en discusiones que tal vez hay que concentrar en el problema o la controversia que se deba dirimir. En el caso colombiano tenemos nuestra ley de arbitraje, tenemos nuestro procedimiento además en las distintas cámaras de comercio. En el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien lideró inclusive un procedimiento bastante robusto a la hora de acudir a esta jurisdicción, a esta forma de administrar justicia y a esta justicia arbitral. Una pregunta personal. Yo quiero saber que Ana María nos cuente esta comunidad arbitral cómo celebra un laudo que se ha ganado, cómo celebra un caso que se ha ganado. Bueno, pues me gusta celebrar brindando con vino, que ojalá sea del enemigo. Y la doctora Anne, ¿cómo celebra un laudo que ha terminado, que ha trabajado, exhausta, trasnochada, me imagino? ¿Cómo lo celebra? Pues Carolina, ahí sí hay una diferencia en si es un arbitraje internacional o si es un arbitraje doméstico, porque si es un arbitraje doméstico me encanta
poder compartir con mis coárbitros que han sido gestores también del laudo que se ha proferido, y es muy agradable reunirse, pero si es un arbitraje internacional, pues cada uno estará en un lugar distinto del mundo y no podremos compartir, simplemente cada uno guardará internamente la satisfacción de haber llevado a cabo una tarea de una manera responsable y juiciosa y muy seria, para que pueda darle confianza a las partes en que su controversia fue decidida poniéndole toda la energía, toda la fuerza, toda la atención que requiere cada una de estas controversias tan complejas. Bueno, a mí también me gusta el vino y también celebro con vino. Y pues vuelvo y repito y reafirmo que al final del camino, la mejor batalla es la que uno pelea contra uno mismo. El enemigo soy yo. Estimados colegas, muchas gracias Anne, muchas gracias Ana María. Ojalá podamos tener más espacios y que podamos contarles a nuestra comunidad arbitral, a nuestros empresarios, cómo funciona este arbitraje para que no sea desconocido para ninguno. Hasta pronto.